Ahí está, ¿no? Entonces, como dice acá, Poder Ejecutivo está encabezado por el presidente, quien desarrolla las funciones de jefe de Estado. Claro, y vuelvo a repetirte, él tiene funciones como jefe de Estado y tiene funciones como ante la nación, ¿no? Representa a la nación, por ejemplo. Pero como jefe de Estado, él dirige las políticas del Poder Ejecutivo. Dice, él simboliza y representa los intereses permanentes del país. A su vez, como jefe de gobierno, es quien dirige la política gubernamental, respaldado por la mayoría político-electoral. El Poder Ejecutivo está formado por la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros. Muy bien, ministerios, organismos públicos descentralizados, muy bien, proyectos, programas, empresas del Estado. Además están los organismos constitucionalmente autónomos y los reguladores. Muy bien. Dice, establece la forma en que se cumplirán las leyes. Claro, estos son, vuelvo a repetirte, las funciones, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, para ser presidente de la República, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones? Ser mayor de 36 años, muy bien. Ser mayor de 35, perdón. Ser mayor de 35 años, ser peruano de nacimiento, porque tú sabes que también hay peruanos por opción, ¿no? En caso de matrimonio, ¿no? O peruanos por naturalización, ¿no? Los extranjeros que viven más de 2 años acá. Pero en el caso del presidente, igual que para el congresista, tiene que ser peruano de nacimiento, mayor de 35 años, hábil para ejercer derechos, o sea, un ciudadano en ejercicio, ¿no? No puede ser un ciudadano de goce, ¿no? O sea, no puede tener sentencia o algún interdicto, ¿no? Algún problema legal, no. Tiene que estar pues apto como ciudadano de ejercicio. Entonces, se presenta, ¿no? Para ser candidato. Claro que sí. Y obviamente tiene que ser elegido por el 50% más uno de los votantes, ¿no? Sobre todo que acá en el Perú se realiza la segunda vuelta electoral o balotaje, es elegido por el 50% más uno. Así es. Muy bien, entonces, justamente acá tenemos al presidente, el profesor Pedro Castillo, claro que sí. Y bueno, mira, acá todavía está el señor Aníbal Torres, pero ya pues ya no. En las últimas horas ha renunciado y ha asumido el mando la señora Betsy Chávez, ¿no? Creo que eh, en una diapositiva por acá aparece ella. Muy bien, perfecto, entonces, claro que sí. Organización, ¿no? Ahí está el presidente de la República. El presidente de la República es el jefe de Estado y personifica la nación. Claro que sí, el profesor Castillo nos representa, imagínate. Muy bien, así es. ¿Qué vamos a hacer? Dice, sus atribuciones y funciones están establecidas en la Constitución y en la ley. El mandato presidencial es de 5 años. No hay reelección inmediata, no pues. Inicialmente, cuando se promulgó la actual Constitución, que es del año 93, al inicio de la Constitución sí permitía una reelección. Por eso es que el presidente Fujimori se reeligió una vez, el año 95. Pero de ahí ya se tergiversó un poco la cosa y tras la caída del presidente Fujimori, ya solamente se hizo ¿no? un cambio en la Constitución y ya no se permite la reelección. No la reelección inmediata, ¿no? Porque un presidente termina su mandato y de ahí pues 5 años después puede presentarse, ¿no? Si quiere ser otra vez presidente, pero ya no reelección inmediata. El Consejo de Ministros dice, la dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros está conformado por ministros y ministras nombrados por el presidente de la República. Claro, el presidente del Consejo de Ministros y los ministros. Hay que recordar que son 18 ministerios actualmente en el Perú. 18 ministerios. Los tres últimos, perdón,
en el segundo gobierno de Alan García, que se crea el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente, y durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, que se crea el Ministerio de Inclusión Social. Así es. Muy bien, entonces ahí está. Importante, ¿no? Todas las decisiones del presidente tienen que estar corroboradas por el presidente del Consejo de Ministros. ¿Ah? O sea, el presidente da una ley y tiene que estar firmada también por el presidente del Consejo de Ministros. Si es que el presidente del Consejo de Ministros no firma la ley o la disposición, eso no vale. ¿Eh? Sí, entonces en las leyes tiene que estar la iniciativa del presidente, pero también la firma del presidente del Consejo de Ministros. Muy bien. Luego dice por acá los organismos públicos. Claro, hay organismos públicos, dice, son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica, derecho público, ya. Hay organismos públicos centralizados, se le llama organismos centralizados porque dependen de algún ministerio. Claro, ¿no? Del Ministerio de Educación o del Ministerio, qué sé yo, ¿no? Del Interior, ¿no? Ministerio de Defensa. Esos son los organismos centralizados. Pero también están los organismos descentralizados. Los organismos descentralizados dependen solamente de la presidencia del Consejo de Ministros, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, la DINI, Dirección Nacional de Inteligencia, es un organismo descentralizado y depende directamente de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Ya? Entonces, bien clarito, ¿eh? Organismos centralizados que dependen de algún ministerio, descentralizados que dependen exclusivamente de la presidencia del Consejo de Ministros. Muy bien, el presidente encarna el poder ejecutivo, quien es elegido por un mandato presidencial de 5 años, en elecciones libres y democráticas, con más del 50% de votos válidamente emitidos, mayoría calificada. El presidente de la República personifica a la nación. Y como te digo, elegido por más del 50% porque existe el mecanismo de la segunda vuelta electoral. Entonces, necesariamente en la segunda vuelta electoral, uno de los dos candidatos tiene que pasar el 50%. Claro que sí. Antes no era así. Antes de la Constitución del 79, el presidente se elegía con un tercio nomás de la votación, con 33.34% y era presidente, pero eso fue hasta el año 79. De ahí en adelante, para darle mayor legitimidad, ¿no?, al presidente, se establece el mecanismo de la segunda vuelta, o llamado también balotage, que es una copia de lo que se hacía en Francia, para que el presidente necesariamente salga elegido con más del 50%. Muy bien, recuerda los requisitos para ser presidente: peruano de nacimiento, mayor de 35 años y ser ciudadano en ejercicio, no tener impedimento legal. Funciones. A ver, como jefe de Estado, ¿no? Presidente de la República es el máximo magistrado del Perú, primer mandatario. Por ello dice que representa a la nación peruana ante las demás naciones. ¿Bien? Como jefe de Estado. Muy bien. Representa a la nación, por supuesto. Como jefe de gobierno, presidente de la República ocupa la presidencia del Poder Ejecutivo y por tanto es responsable de la administración o gobierno de la República del Perú. Esa es la razón por la que tiene el poder de designar al presidente del Consejo de Ministros y junto con él elegir a los miembros del ministeriado. Claro, presidente de Consejo de Ministros, a veces le dicen, ¿no?, primer ministro, se le dice primer ministro, pero es algo coloquial, como se diría, ¿no?, porque el término legal es presidente del Consejo de Ministros. O sea, el primer ministro, ¿no?, la primera ministra, antes le decían premier incluso, el premier, pero eso de primer ministro, premier, eso queda ¿no?, para los periodistas, porque legalmente es presidente del Consejo de Ministros. Así es. Entonces, como jefe de Estado, está presidente de la República, ¿no?, representando a la nación, y como jefe de gobierno dirige la política pública. Según la Constitución de 1993, también le corresponde al presidente de la República, y entonces vamos a ver acá. Ahí está, ¿no?, el PROSAC. Cuando llevaba todavía sombrero, ¿no? Ya no se pone sombrero ya. El PROSAC Castillo, ¿no? Ahí, ¿no? Siempre los caricaturistas se burlan, pues, ¿no? Ya queda el sombrero muy grande,
como lo comenzaban a molestar con lo del sombrero, ya dejó de ponerse, ¿no? Muchos lo estaban molestando con el sombrero. Nada, dice, ¿qué es eso? Bien, ahí está, ¿no? Entonces, según la Constitución, el presidente cumple y hace cumplir las leyes, representa al Estado peruano, dirige la política general de gobierno, vela por el orden interno y la seguridad exterior. Esto es muy importante, ¿no? Porque para velar el orden interno se apoya en la Policía Nacional del Perú. Y para velar por la seguridad exterior se apoya en las Fuerzas Armadas. Si es que hubiera algún problema serio a nivel interno, con apoyo de la Policía Nacional, establece el estado de emergencia. Y si hubiera algún peligro serio externo, con apoyo de las Fuerzas Armadas, establece el estado de sitio. El estado de sitio. Muy bien, ajá. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Dice, convocar elecciones generales, regionales y municipales. Convocar al Congreso de la República, a legislaturas extraordinarias, exacto. Muy bien. Dirigir mensajes al Congreso, obligatoriamente. Reglamentar las leyes sin transgredirlas. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Dirigir la política exterior. Y acá más funciones del presidente, ¿no? Claro que sí, como jefe de gobierno, como jefe de gobierno. Bien, nombrar embajadores, recibir diplomáticos, presidir el sistema de defensa nacional, adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, declara la guerra, firma la paz, administra la hacienda pública, negociar los empréstitos, dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia. Generalmente los decretos de urgencia son por cuestiones económicas, urgentes, pero cuestiones económicas, los decretos de urgencia. Regular las tarifas arancelarias, conceder indultos, conferir condecoraciones en nombre de la nación, autorizar a los peruanos a servir en un ejército extranjero, ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomienden. Bueno, nos ponen acá las primeras damas, que a veces tienen un protagonismo mayor que el que deberían tener. Ellas también apoyan de una u otra manera. No tiene una función específica, la primera dama, por si acaso, pero generalmente se encarga de un apoyo social, ¿no? Esta es la señora María Delgado, la esposa del general Odría. La esposa del general Odría, ella, por ejemplo, tuvo bastante protagonismo social, bastante apoyó a la gente pobre, también en parte para un uso político, también en parte para un uso político, pero digamos que sí tuvo un protagonismo de ayuda social. Luego tenemos por acá a la señora Violeta Correa. Ella era la esposa del presidente Fernando Belaúnde. La esposa de Fernando Belaúnde también tuvo protagonismo, aunque menos que la señora María Delgado. Violeta Correa, primera dama, ¿no? Segunda esposa del presidente Fernando Belaúnde. La señora Susana Eguchi, ¿no? Esposa de Alberto Fujimori. Ella terminó separándose de Fujimori. Susana Eguchi incluso denunció maltratos que no se han comprobado del todo, ¿eh? Porque algunos dicen también que la señora un poquito que exageraba, ¿no? Pero bueno, pero sí hizo algunas denuncias, ¿no? De maltrato psicológico por parte de su esposo. Luego, la señora Elian Carr, ¿no? La señora Elian Carr, esposa de Alejandro Toledo. Ella, por ejemplo, llegó a tener un protagonismo excesivo, ¿no? Incluso a veces haciéndolo quedar mal a su esposo, que ya de por sí, ¿no? El presidente Toledo tenía una mala fama. Elian Carr tenía un discurso agresivo, hablaba de los blanquitos, de los serranitos, muy bien, pero ella utilizaba eso políticamente, porque ella le llamaba a Toledo mi cholo sano y sagrado, ¿no? Ni era sano porque era recontra borracho, y menos sagrado, ¿no? Entonces ya hay un uso político, ¿no? De esa situación de los cholitos, de los blanquitos, ¿no? Que son discursos peligrosos porque dividen la sociedad, en vez de unirnos, nos dividen. Elian Carr, acusada también de llevarse piezas arqueológicas, ¿eh? También la señora Elian Carr. Ilian,
La señora Pilar Nores, la esposa de Alan García, la esposa de Alan García, ella pasó un mal rato porque resulta que Alan García le fue infiel y tuvo un hijo con una con otra mujer, ¿no? Y antes de que se denuncie el escándalo, Alan García salió incluso, ¿no?, con ella, indicando de que había tenido, ¿no?, un amorío extramatrimonial y que iba a asumir la responsabilidad del hijo que iba a tener, ¿no? Es un mal rato porque a raíz de eso pues se separa, ¿no?, Pilar Nores de Alan García. La señora Nadine Heredia, ella también tuvo un protagonismo excesivo durante el gobierno de su esposo, ¿no?, de Ollanta Humala. Incluso en algunos casos, por ejemplo, una vez ella le llamó la atención públicamente, ¿no? Le llamó la atención, ¿no? Como una madre a su hijo, una cosa así, ¿no? A Ollanta Humala, ¿no? Entonces ella no se da cuenta pues que Ollanta ya no solamente era su esposo, era el presidente de la República. Una vez también cuando fueron a visitar China y cuando bajan del avión, ¿no?, los diplomáticos chinos esperaban pues, ¿no?, que baje en primer lugar Ollanta Humala, ¿no?, porque él es el presidente, a él lo invitaron. Pero baja Ollanta Humala y luego viene corriendo Nadine Heredia y se pone delante de él, ¿no?, rompiendo el protocolo y haciéndolo quedar mal, porque los chinos habían invitado al presidente de la República Ollanta, no a ella. Y luego incluso cuando van a negociar, a los chinos le llamó la atención porque ellos querían negociar con Ollanta, pero junto con Ollanta estaba ella. Incluso los chinos esperaban ya, ¿no?, en qué momento ella se retire, porque ella no es funcionaria pública, primera dama nomás, pero ella no se retiró, tuvieron que negociar con ella ahí. Eso le restaba autoridad a su esposo, pero parece que ella no se daba cuenta, o lo hacía a propósito, quién sabe. Y esta es la primera dama actual, ¿no?, la señora Lilia Paredes. Lilia Paredes, la esposa del profesor Castillo, pero que actualmente tiene denuncias, ¿no? Tiene denuncias por haber hecho negociados, ¿no? Bueno, en general toda la familia del profesor Castillo tiene denuncias, ¿no?, de negocios, tiene bastante. El profesor Castillo ha roto un récord, ¿no? Presidente con más denuncias durante su mandato y muchas de ellas en menos de un año de gobierno, ¿no? Es realmente una situación desastrosa, ¿no? Bueno, en fin. Él dice que es porque lo ven cholito. Muy bien. Lilia Paredes, primera dama actual. El Consejo de Ministros, claro que sí, formado por el presidente del Consejo de Ministros, también llamado Premier o Primer Ministro, pero esos nombres son, como te digo, ¿no? Sí, no son oficiales. El nombre verdadero es presidente del Consejo de Ministros. Ojo. Ahí está, ¿no? Y luego tenemos al gabinete. Al gabinete, claro que sí. Se nombra al gabinete con el apellido del presidente del Consejo de Ministros. Claro, por ejemplo, renunció el señor Aníbal Torres, era el gabinete Torres, ¿no? Ahora entra la señora Betsy Chávez y el gabinete que ella conforme será llamado el gabinete Chávez. Así es. Muy bien, entonces, dice, el presidente del Consejo de Ministros es nombrado por el presidente de la República y ambos nombran y remueven a los ministros de Estado. Si el presidente del Consejo de Ministros es censurado, relevado, renuncia o no recibe la confianza del Congreso, todos los ministros de Estado deben renunciar. Claro, eso es verdad. Y eso me lleva a hablar justamente de lo siguiente, ¿no? Según la Constitución, cuando el presidente del Consejo de Ministros, o mejor dicho, el Congreso censura dos consejos de ministros seguidos, ¿no?, puede ser disuelto por el presidente de la República, ¿ya? Pero ojo, entonces eso tiene que ser después del primer año y antes del último año. O sea, ni el primer año de gobierno ni el último año de gobierno. Ahí es entonces, repito, donde si el Congreso censura, o sea, hace renunciar, pues, ¿no?, al presidente del Consejo de Ministros. Y esto creo que, bueno, en tal caso te lo digo. El Congreso puede hacer renunciar a algún ministro, ¿no?, la censura ministerial. Pero cuando el Congreso censura al presidente del Consejo de Ministros, no solamente renuncia a él, renuncia a todos los ministros. Entonces ahí se produce la crisis ministerial.
Por ejemplo, ahora que han nombrado a la señora Betsy Chávez, ¿no? Presidente del Consejo de Ministros, ya. Ponte, ella se presenta con su gabinete, ¿no? El gabinete Chávez. Y el Congreso la censura a ella tendría que renunciar y también todos sus ministros tendrían que renunciar. Caída del gabinete. Según la Constitución, cuando eso ocurre 2 veces, el presidente está autorizado a cerrar, a disolver el Congreso. Muy bien, entonces eso hay que acordarnos. ¿Listo? Ahora, por supuesto, ¿no? Entonces así. ¿Y en qué casos, por ejemplo, el Congreso puede, puede, por ejemplo, vacar, ¿no? Al presidente de la República? El Congreso puede vacar al presidente, ¿no? Si observa una incapacidad física o moral. ¿Física qué significa? O sea, de repente el presidente está enfermo o tiene algún mal psiquiátrico, ¿no? Mental, también podría ser eso, ¿no? Un problema psicológico, pero entonces puede ser marcado por incapacidad física o moral. ¿Qué significa incapacidad moral? Que el presidente, por ejemplo, sea un delincuente, que el presidente sea una persona, pues, de repente que no está moralmente capacitada. ¿A qué me refiero? Imagínense que encuentren al presidente robando, ¿no? Robando. Que es lo que muchos piensan que ahorita está haciendo, ¿no? El presidente. Entonces, si es un presidente ladrón, entonces el Congreso lo vaca por incapacidad moral. ¿O qué pasaría si encuentran al presidente violando a una mujer? Entonces, ahí lo vacarían por ser incapaz moral. Entonces, por eso existe la figura de la incapacidad moral, justamente para destituir bajo ese punto, ¿no? Y luego el Congreso puede destituir al presidente, ¿no? Según el artículo 117, acuérdense, artículo 117, el Congreso puede destituir al presidente si es que el presidente, por ejemplo, no convoca elecciones, si es que el presidente no deja trabajar a los organismos electorales autónomos, o sea, no deja trabajar a la OMP, la RENIEC, al Jurado Nacional de Elecciones, si el presidente se va y no regresa, hace abandono de cargo, ahí lo pueden destituir, o también si el presidente no deja trabajar al Parlamento o intenta disolver de mala manera el Parlamento, ahí el Congreso también puede destituirlo, ¿ya? Entonces, una cosa es vacar y otra cosa es destituir. Vacar, el Congreso puede vacarlo, ¿no? Por incapacidad física o moral. Vacarlo, sacarlo. Destituirlo, ya según el artículo 117, por los casos que te he mencionado, ¿no? Que no convoque elecciones, que no deje trabajar los organismos electorales, por abandono de cargo, claro que sí. Entonces, ¿no? Por esos motivos, o porque quiera disolver indebidamente el Congreso. Entonces, en esos casos sí se puede destituir. Muy bien. Perfecto. Entonces, bien, vamos a ver acá entonces esto. Dice, según la Constitución política, corresponde al presidente del Consejo de Ministros. Ahí dice, ¿no? Ser, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno, coordinar las funciones de los demás ministros, refrendar los decretos y resoluciones. Claro, lo que te dije, todo decreto, ¿no?, que firme el presidente tiene que tener la firma también del presidente del Consejo de Ministros. Ella después, ¿no?, nombrada hoy día la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Betsy Chávez. La señora Betsy Chávez, ¿no? Ahí la tienes. Muy bien. Los ministerios, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí está, importante. Muy bien. Claro que sí, Ministerio de Relaciones. Recuerda que son 18 ministerios, ¿ah? Relaciones Exteriores, que realiza la función diplomática. El Ministerio del Interior, que generalmente está a cargo de algún general de la policía. Muy bien. Recuerda que como jefe de Estado, ¿no?, el presidente tiene que garantizar el orden interno. Y al garantizar el orden interno se apoya en la Policía Nacional.
muy bien, y en el estado de emergencia. Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia. Muy bien, el ministro de Justicia es el asesor legal del presidente de la República. Tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, ahí está, se encarga de todo lo que es la tributación, el presupuesto nacional. El Ministerio de Educación, el MINEDU, así es, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ahí está, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, el MINSA, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Agricultura y Riego, muy bien. Tenemos luego el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de la Producción, y como dice acá, ¿no? Adicionalmente hay 3 nuevos ministerios que se han creado en los últimos gobiernos. 2 en los de Alan García y 1 de Ollanta Humala. Muy bien. Claro que sí. Muy bien. Bueno, acá nos da el dato también que el Ministerio de Comercio Exterior y de Producción ocupan la misma sede en San Isidro. El Ministerio del Ambiente, importante, es un ministerio creado durante el segundo mandato de Alan García. Su función es la de ser ente rector del sector ambiental, con la función de diseñar, establecer y ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental. El primer ministro del Ambiente fue el ecologista Antonio Brac-Eck. Ministerio de Cultura, también creado durante el mandato de Alan García, y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esto lo creó Ollanta Humala. Muy bien, ahí está. Muy bien, entonces tenemos acá, ¿no? Presidente de la República desarrolla la política de Estado, hace cumplir las leyes, reside en la Casa Pizarro sin reelección inmediata. Consejo de Ministros, presidente del Consejo de Ministros, 18 ministerios, centralizados dependen de un ministerio, descentralizados dependen directamente del Consejo de Ministros. Requisitos para ser presidente: peruano de nacimiento, derecho de sufragio, o sea, ser ciudadano en ejercicio, tener 35 años a más. El más votado en la segunda vuelta inicia su mandato el 28 de julio por 5 años. Vacancia: muerte, incapacidad física o moral, renuncia, salida del país, abandono de cargo y destitución según el artículo 117 de la Constitución. Muy bien, claro que sí. Y aquí está el artículo 117. ¿Por qué causales se le va a destituir o se le puede destituir? No convocar elecciones, no dejar trabajar los organismos autónomos electorales, traición a la patria o disolver indebidamente el Congreso. Suspensión por incapacidad temporal, proceso judicial anterior, lo reemplaza el primer vicepresidente, segundo vicepresidente o presidente del Congreso. Así es. Consejo de Ministros refrenda actos del presidente para evitar la nulidad, es el portavoz del Poder Ejecutivo. Funciones como jefe de Estado de la Nación. Como jefe de Estado, ¿no?, que representa a la nación, el presidente. Defender la Constitución, representa a la nación, la defensa nacional, como te manifesté. Si es en el orden interno, Policía Nacional, y si es en el orden externo, Fuerzas Armadas. Estado de emergencia a nivel interno, estado de sitio a nivel externo. Convocar elecciones, pedir legislaturas extraordinarias, decretos supremos, dirigir la política exterior. Y atribuciones como jefe del Poder Ejecutivo, o sea, de gobierno.
¿no? O sea, como jefe de gobierno. Política de gobierno, principal función, nombra altos funcionarios, hacienda pública, extradición, decreto de urgencia, en el caso de economía, iniciativa legislativa, presentar proyecto de ley, observar la ley, promulgar la ley. Claro, porque recuerda que cuando el Congreso promulga o tiene, va a promulgar una ley, el presidente puede observar esa ley. Y si el presidente indica que esa ley hay cosas indebidas, entonces el Congreso tiene que reformular la ley. Si el presidente no hace ninguna observación, la ley se promulga, se publica en el diario El Peruano y entra en vigencia. Puede dar decretos legislativos solicitando facultad de legislar al Congreso. Gracias, presidente. Esto es muy importante. Recuerda la sesión anterior cuando yo te dije que el Congreso puede dar una ley de amnistía y que la ley de amnistía es generalmente para un conjunto de personas y que la ley de amnistía que da el Congreso borra tanto la condena como el delito. O sea, es como si nunca hubieras cometido el delito, ¿no? Las personas amnistiadas. En el caso del presidente, él da el indulto y el indulto solamente borra la pena, pero no la condena. O sea, por ejemplo, un burrier, ¿no? Una persona que ha llevado droga, un burrier, ¿no? Lo condena por narcotraficante, ¿no? Por llevar mercadería, droga, y lo condena. Entonces, si el presidente lo indulta, quiere decir entonces que la persona sale, ¿no? Abandona la cárcel, pero el delito sigue estando ahí. O sea, esa persona es culpable por ser burrier. Solamente que indultada ya no va a estar en la cárcel, ¿no? Ya sale, se va a su casa, qué sé yo. Pero el delito está ahí. Esa persona es culpable de ser burrier, solamente que ya no está en la cárcel. Ese es el indulto. En cambio, en la amnistía del Congreso se borra todo. La condena y también la culpa, ¿no? Entonces ahí está. El indulto puede ser para delito común, puede ser humanitario, por enfermedad, y hasta puede ser político. Muy bien. También el presidente puede conmutar penas, cambiar la pena, claro, por ejemplo, del penal al arresto domiciliario. También puede ser eso, ¿no? Que es muy parecido al indulto, ¿no? Es muy parecido al indulto, pero conmutar pena significa entonces, o sea, simplemente no vas a estar en la cárcel, pero sigues vigente tu condena, solo que ya no en la cárcel. Y el derecho de gracia es el perdón a procesos judiciales. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que al burrier, ¿no? Al burrier lo han condenado por llevar droga, pues no lo han condenado, no sé, a 5 años, ¿no? Ya está en la cárcel. Pero a la vez también lo han acusado de estafa, ¿no? Entonces el presidente lo quiere indultar al burrier, pero todavía tiene pendiente su juicio por estafa. Y si pierde ese juicio, volverá a estar en la cárcel. Allá. Entonces el presidente dice, lo voy a indultar a este burrier, ya bacán, sale de la cárcel y le anulo ese proceso que le están haciendo para que él no vuelva a la cárcel, para que se quede afuera. Entonces, ese es el derecho de gracia, cuando el perdón a procesos judiciales pendientes, ¿no? Entonces ya, perdón a procesos judiciales pendientes. Con ese derecho de gracia se garantiza que el indultado no vuelva, pues, ¿no? A la cárcel. Así es. Muy bien, entonces, bien chicos, vamos a llegar entonces hasta acá, ¿no? Suficiente por el día de hoy. Y no se olviden, ya el día lunes les van a tomar una práctica sobre estos temas que hemos visto hoy día, tanto de historia universal como de cívica. Y por favor resuelvan el cuestionario, resuelvan los cuestionarios que tienen ahí en la plataforma, resuélvanlos por favor, porque siempre es bueno tener notas de ustedes, ¿ya? Listo muchachos, nos vemos, cuídense bastante.